Bueno, voy a empezar contando en 2021. Resulta que un colaborador logra ingresar a una poza de contención donde estábamos laborando, construyendo para captar agua industrial de mina, y resulta que el colaborador había ingresado transportándose sobre una madera y resultó al final a caer o tener como consecuencia un incidente. El personal no sufrió ninguna lesión personal, no hubo daño al proceso, tampoco al ambiente, pero sí ese día se notaba que el área estaba húmeda porque había llovido en la unidad minera. Pero haciendo la investigación del incidente, pudimos verificar que el colaborador tenía sus botas huecas y por no querer mojarse sus pies hizo que use el medio de la tabla para poder trasladarse. Bueno, sin dejar desapercibido a mi asesor y a ustedes jurados presentes, doctor Gastón Flores Ramos, doctora Vilma Aire Balbín, doctor José Hilario Berríos, y a quien nos está dando soporte al ingeniero Miguel. Tengan ustedes muy buenos días. Quien las habla soy bachiller Magali Mancha Mulato, y en esta oportunidad les voy a exponer acerca de la investigación que realicé sobre la influencia del equipo de protección personal en el control de riesgos laborales en la unidad minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura Sociedad Anónima Abierta en el periodo 2021. Como ya les había comentado la anécdota que me pasó, resulta que ya comencé a trabajar a la empresa de transportes Melendres EIRL, y al haberme empapado de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, iba observando, ¿no?, de cómo se había estado manejando su gestión. Para contarles, empecé a armar de forma como antecedente una evolución histórica. Resulta que la empresa tenía algo característico, que desde el año 2018 hasta el 2021 había registrado de manera significativa reportes de acto y condición. ¿Cómo es así? Que en el año 2018 registró 20 reportes de acto y condición relacionados a equipo de protección personal. En el año 2019 registra 17, en el año 2020 registra 21 reportes de acto y condición, y bueno, en el 2021 ya hasta esa fecha registraba 10. Si ustedes se dan cuenta, estadísticamente podríamos decir que es significativo, que no se estaba cerrando el ciclo de ese reporte de acto. Es por ello que nace la incógnita de ver, ¿no?, cómo es la influencia del equipo de protección personal en temas de riesgos laborales. Esta investigación consta de 4 partes, 4 capítulos. En el primer capítulo les voy a explicar acerca de la formulación del problema. En el capítulo 2 voy a ver netamente el marco teórico, las bases conceptuales, definiciones. Y en el capítulo 3 voy a ahondar lo que es la hipótesis, la metodología de investigación, y voy a detallar cuál es el procedimiento que se ha seguido para poder hacer un análisis respectivo. En el 4 se va a mostrar los resultados, se va a presentar y explicar cómo es que hemos interpretado y analizado cada uno de ellos. Y bueno, finalmente las conclusiones, recomendaciones respecto a la investigación. Como les mencionaba, ¿no?, para la formulación del problema, para llegar a esto, me basé en esa incógnita, ¿no?, en esa estadística que se venía arrastrando año tras año en la organización. Entonces nace ahí la interrogante, ¿no?, de cómo influye el equipo de protección personal en el control de riesgos laborales en la unidad minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura Sociedad Anónima Abierta en el periodo 2021. Y para reforzar a esto se planteó 2 problemas específicos de cómo influye netamente el equipo de protección personal que protege la cabeza o las extremidades en el control de riesgos laborales físicos.
Como otro problema específico de cómo influye la capacitación en equipo de protección personal que protege la cabeza en la prevención de riesgos laborales. De la misma manera, se tiene como objetivo general determinar la influencia del equipo de protección personal en el control de riesgos laborales en la unidad minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Anónima Abierta en el año 2000. Vamos a determinar la influencia del equipo de protección personal que protege las extremidades en el control de riesgos laborales físicos. De la misma manera, vamos a determinar la influencia de la capacidad de la capacitación de equipos de protección personal que protegen la cabeza en la prevención de riesgos laborales. Como hipótesis, nosotros como hipótesis general planteamos, el equipo de protección personal sí influye directamente en el control de riesgos laborales en la unidad minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura. De misma forma, como hipótesis específica tenemos que los equipos de protección personal que protegen las extremidades influyen en el control de riesgos laborales físicos. De la misma manera, la capacitación sobre equipos de protección personal que protegen la cabeza influye en el control de riesgos laborales. Mi investigación tiene dos variables, en este caso la variable independiente, que es equipo de protección personal, definiendo de manera conceptual, como dice en el Decreto Supremo 024/2016, Energía y Minas, dice, ¿no? Es cualquier cosa que puedas usar o ponerte y que te va a ayudar a mitigar las amenazas de peligro que vayas a encontrar en tu entorno laboral, en tu área de trabajo. No, para la investigación se considera como una definición operacional un conjunto de accesorios fabricados ¿para qué? Para proteger, en este caso, tu integridad, ¿no? Con la finalidad de evitar riesgos. Segunda variable, riesgos laborales. Definiendo de manera conceptual, de la misma manera, se entiende que riesgos laborales hace referencia a todos los peligros existentes dentro de la actividad donde tú vayas a ejercer, sea profesión, una tarea profesional, así en el entorno laboral donde tú vayas a desempeñar tu actividad. Para la investigación se hace una definición operacional que el riesgo laboral es la probabilidad de algún evento no deseado, pues que vaya a estar inmerso en el tema de la salud, operación, medio ambiente. Para la metodología hemos usado un nivel descriptivo. ¿Por qué el nivel descriptivo? Porque vamos a ver cómo influye el equipo de protección en los riesgos laborales. El tipo es aplicado. ¿Por qué es aplicado? Porque hemos usado ya información previa, hemos ido recopilando información de manera cualitativa para hacer un respectivo análisis y registrar data. El diseño es no experimental, no hubo manipulación de población. Al contrario, la muestra lo hemos tomado en un determinado tiempo, por eso es nuestro diseño no experimental y transversal. El método es descriptivo porque nos estamos centrando en explicar una parte de la realidad. La población son considerados todos los colaboradores que laboran en la unidad minera Uchucchacua. Y la muestra es dirigida, no probabilística, de 25 colaboradores. Resulta que mi organización tiene 25 colaboradores dentro de su organización. La técnica que se ha usado es la encuesta. El instrumento es un cuestionario de 46 preguntas donde vamos jerarquizando para ambas variables. El método de análisis se ha usado el Excel 2016 y como prueba estadística hemos usado el TD Student. Resultados. Para los resultados quisiera darles antes un alcance. La empresa de transportes Melendres EIRL en la unidad Uchucchacua se dedica a brindar sus servicios como actividades conexas.
Ejemplos como habilitado de concreto, concreto armado, concreto simple. Adicional a ello también hacemos actividades específicas como trabajos en altura, trabajos en caliente, limpiezas relacionadas con las áreas de proyecto, medio ambiente y algunas veces con planeamiento. Entonces, se ha aplicado esta encuesta a los 25 colaboradores y he rescatado estas dos para poderles explicar de manera breve. En la tabla 14 nosotros observamos la frecuencia de lentes, la frecuencia de cambios de lentes de seguridad. Al personal se ha hecho la encuesta y la pregunta con qué frecuencia les hacen el respectivo cambio. Si ustedes observan, el más significativo dice, ¿no? El 36% de todos los encuestados que hace mención que a veces la organización les hace cambio de su equipo de protección personal, en este caso de manera específica los lentes. Ahí nosotros podemos visualizar que la organización, el alta gerencia no está involucrado en brindar los recursos básicos para que el colaborador pueda desempeñar su trabajo. En la figura 31, a la pregunta si ellos conocen los riesgos laborales dentro de su actividad, el más representativo dice, ¿no? El 36% menciona que siempre, o sea, significa sí, saben a qué se están exponiendo, pero muchas veces saben a qué se exponen y por querer sacar la producción, omiten y simplemente llegan a usar EPPs no idóneos para la actividad. Respecto a la de estadística inferencial, vuelvo a repetir, hemos hecho la prueba de TED-Student, donde, con un nivel de significancia del 0.05, donde nuestro T calculado resulta ser mayor que el T crítico, el que nos da la decisión de rechazar la hipótesis nula y concluir, ¿no? Que efectivamente el equipo de protección personal sí influye directamente en el control de riesgos laborales en la unidad minera Uchucchacua de la Compañía de Minas Buenaventura, Sociedad Anónima Abierta, en el periodo 2021. Respecto a la discusión de resultados, o sea, en base a los antecedentes realizados, menciona Enríquez en el año 2016 en su investigación, donde él en Ambato ha logrado hacer una investigación de que muchas veces ha encontrado a colaboradores realizando la actividad de asfaltado con un EPP no idóneo para la actividad. Me refiero a que estaban usando unos EPPs que les protegían los pies, pero al contrario, les estaba generando daño, irritación. No solo eso, en investigación Enríquez también ha hecho una en este caso a los operadores, a los conductores de vehículos livianos, acerca si conocían los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos y definitivamente se observó que ellos desconocían. A esto refuerza Caicho, ¿no? Caicho dijo que muchas veces resulta que el control de EPPs lo hacemos de manera manual y como es de manera manual, muchas veces ha pasado de que el personal que lleva ese control en ciertas oportunidades no registra lo que es. Entonces, al final ¿qué genera? Genera más carga y cuando tú quieres sacar un reporte real, eso no va a ser significativo ni relevante porque te está arrojando cosas que a veces hemos omitido, ¿no? Es por eso que él propone un software para poder llevar un control del equipo de protección personal y de esta forma tener un reporte real y mantener el stock que debe de tener cada organización. Y Wincho, ¿no? Wincho, por ejemplo, en su investigación de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ver cómo esto influye en la calidad de vida, pudo decir de que realmente sí influye y que nosotros debemos enfatizar en el tema de programar capacitaciones, porque eso hace que el personal sea consciente de los riesgos laborales a los cuales se encuentra expuesto. Todo ello valida y nos da efectivamente y refuerza lo que estamos buscando, ¿no? De que el equipo de protección personal sí influye en el control de riesgos laborales. Como conclusión, según les he mencionado, que el 56% manifiesta que siempre, que sí influye el equipo de protección personal de manera directa en el control de riesgos laborales, y esto validado
por el resultado que obtuvimos en TED Student de 2.23, la cual refuerza la idea central, ¿no?, de la influencia del equipo de protección personal en el control de riesgos laborales. Adicional a ello, también como segundo objetivo que teníamos, menciona que el 24% o el 36% manifiesta que siempre, ¿no?, que las capacitaciones sobre equipo de protección personal sí influyen positivamente en el control de riesgos laborales. Y efectivamente la protección de equipo de protección personal que protegen nuestras extremidades sí influyen positivamente sobre los riesgos laborales físicos. Esto reforzado por la estadística que un 24% dice que manifiesta casi siempre y un 28% que manifiesta siempre, y en este caso reforzado o validado por nuestra hipótesis de TED Student de 3.42. Respecto a esta investigación, vamos a dar tres recomendaciones a la empresa. Uno es hacer un mapa de riesgo con el método puesto trabajo y riesgo. ¿Para qué? Para determinar los procesos donde el personal exponga sus extremidades, ¿no? Y otro, hacer una evaluación de las capacitaciones a medida de retroalimentación, pero esto in situ. Muchas veces lo que hacemos es dar en nuestros auditorios, en nuestras salas de capacitaciones, pero esto plasmemos in situ, ¿no?, donde el colaborador está haciendo la actividad. Y bueno, finalmente involucremos a la alta gerencia de la empresa para que pueda gestionar oportunamente el equipo de protección personal necesario para la organización a través de un software. Antes de finalizar, quisiera concluir, tal vez a ustedes les he dado la incógnita, ¿no? ¿Y qué pasó con el colaborador que tuvo aquel incidente? Resulta que todo titular de la actividad minera exige a sus empleados que no registran eventos no deseados en la estadística. Entonces, ¿qué pasó? Que le puso un ultimátum, ¿no? ¿Qué está pasando? Ahí donde el dueño, en este caso el representante de la alta dirección, sabía del estudio que estábamos realizando y nos propuso que eso se presentara como una base, como un respaldo de que la empresa estaba empezando a generar planes de acción para contrarrestar estos eventos. Entonces, si se dan cuenta, estas investigaciones son muy importantes. ¿Para qué? Para poder direccionar a la empresa. Y les digo que la gerencia ahora se ha comprometido en brindar los EPPs, mantener el stock, que en este caso en obras civiles son los guantes, lentes, las que rotan con mayor frecuencia. Gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, señorita Magali Mancha, por la exposición. Ahora vamos a pasar a la estación de preguntas, para lo cual en primer lugar voy a ceder la palabra al jurado, doctor Gastón Flores Ramos, para que haga las preguntas y objeciones del caso. Tiene la palabra doctor Gastón Flores. Bien, buenos días, gracias. Muy buenos días, señores jurados, buenos días, señorita Magali. Creo que en este estudio que tú realizaste, en esta investigación, la influencia que tienen los EPPs en el control de riesgos. Pero cuando veo tus cuadros estadísticos, me sale muy preocupante de que los trabajadores conocen los riesgos, pero muy poco la empresa hace por darles los EPPs. ¿Qué medidas se han tomado ahora para mejorar eso? Gracias, doctor, por la pregunta. Y efectivamente, ¿no?, usted lo ha mencionado, muchas veces el personal sabe cuáles son los riesgos, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Para nuestra buena suerte, esta investigación está aportando, como les decía, ¿no?, de la anécdota que les conté. Ahora la gerencia se ha comprometido a mantener el stock de equipo de protección personal, y eso es bueno, pero no lo ha hecho por voluntad, por involucrarse, sino lo ha hecho por una medida de presión, ¿no? Porque el titular
le ha presionado. ¿Qué planes de acción tienes? Si no, simplemente hacemos una desvinculación. O sea, ya no me brindas tus servicios, ya mejor te retiras. Cabe resaltar de que muchas veces esperamos eso, pues, ¿no? De que nos presionen a hacer lo que es correcto o simplemente ya no cuento con tus servicios. Y eso es lo que está pasando. A la fuerza se podría decir, pero ya tenemos el compromiso de la alta gerencia de brindar de brindar el recurso, ¿no? Y aún mantener el stock de EPPs. Gracias. En esta parte, cuando tú mencionas sobre la influencia y me dices que son 25 trabajadores, ¿sí, se sigue manteniendo con esos 25 trabajadores con cuáles hiciste los estudios o se ha cambiado los trabajadores? ¿Y cuál es el grado de instrucción generalmente de estos trabajadores y la edad? De acuerdo, doctor. Efectivamente, ¿no? A la fecha se mantienen los 25 colaboradores. Resulta que en la unidad Uchucchacua hay poca rotación de personal, porque la gran mayoría de mi organización son miembros de la comunidad. No hay rotación. Y el grado de estudio de ellos, de la gran mayoría, se diría del 70%, apenas ha terminado primaria. Y la edad, rango que se tiene es de 21 años a 45 años. Gracias. Señorita sustentante, ¿y cuál es el aporte de esta investigación a, a lo que es la empresa minera y el aporte también a la parte académica y metodológica de la investigación? De acuerdo, doctor. El aporte que se le está brindando en este caso a la organización y también, por ende, al titular es de que se enfoquen, ¿no? De que ya cerremos el ciclo de no gestionar adecuadamente los equipos de protección personal, ¿no? Y que, bueno, se mantenga y el personal tenga el EPP adecuado para la actividad, que se les cambie cuando ellos necesiten y cuando se haya deteriorado. Muchas veces resulta que el EPP no cumple ni su vida útil y ya está deteriorado. Y a veces la empresa dice, no, pero tiene que cumplir su vida útil, pero no es necesario, ¿no? El aporte que se está dejando es eso, de que implementen un software y ese software les pueda botar un reporte real de cuánto es su stock y en específico de aquellos EPPs de alta rotación. Para el titular minero es una fortaleza, nos hicieron mención en una oportunidad, de que empecemos a capacitar al personal y reforzar en campo lo que se les capacita, in situ, ¿no? Donde realmente están haciendo su actividad. Entonces, eso es muy beneficioso. Recuerdo que el ingeniero, en este caso del titular en Uchucchacua, mencionó que eso es muy bueno, ¿no? Y esa como una actividad de mejora y plan de acción iba a tener frutos en medida que fuéramos consecuentes, ¿no? En cumplir lo que estamos programando, en cumplir con las evaluaciones respectivas que ameritaban. Y bueno, ¿no? Una parte más que se dejó es el compromiso, ¿no? Resulta que en la alta gerencia legalmente debería de visitar cada 3 meses, hacer una inspección, una pequeña auditoría a la organización. Era no visible, no se observara la presencia. Lo único que hacía era delegar esas funciones al residente y ahora ya se tiene el compromiso de que él va a subir. Y yo pienso que esta iniciativa de que él se involucre va a hacer de que sepa realmente qué es lo que pasa en su organización y cuál es su función, ¿no? Eso es lo que se está dejando con esta investigación para la organización, tanto la empresa. Gracias, señorita. Gracias, señor presidente. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias por las preguntas del doctor Gastón Flores.
En segundo lugar, vamos a dar el pase para que la doctora Vilma Aire Balbín haga las preguntas y objeciones necesarias. Tiene la palabra doctora Vilma Aire. Muchas gracias. A ver, bachiller Magali Mancha Mulato. A ver, la primera pregunta. ¿Por qué escogió este tema de investigación y no otro? Gracias, doctora. Respecto a su pregunta, ¿por qué elegí el tema? Es porque a la vez que ingresé a trabajar a esta organización, era muy notorio el tema de su sistema de gestión, cómo se estaba llevando todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y otro, ¿no? De por qué nos estaban cerrando estos reportes de acto y condición. Se supone que los reportes de acto y condición lo generamos en una instancia, sabemos que son herramientas preventivas, pero ¿qué resulta? Que si tú no cierras el ciclo de dar una respuesta a ese reporte, esto va a seguir, y es como una bola de nieve, ¿no? Va a seguir, va a seguir, va a seguir, y en algún momento, va a reventar, y cuando reviente, ¿qué va a hacer? En nuestro caso, va a desencadenar en un evento no deseado, como puede ser un accidente laboral, ¿no? Y es lo que ya se venía, o ya se veía previsto, ¿no? Por los reportes que tenían. Entonces, ahí es donde nace mi inquietud, doctora. Y aparte, ¿no? En el curso de tesis, cuando estuvimos llevando en la maestría, ya ir buscando qué problema o qué puedo yo aportar en mi entorno laboral, ¿no? Es por ello que nace la incógnita, doctora. Y esto se refuerza con el incidente que se tuvo, bueno, entonces como que todo fue concatenándose, ¿no? Para al final reforzar la idea que se tenía a un inicio. Ya, gracias. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué acá en su objetivo, en el objetivo general, los objetivos específicos y las hipótesis, aparece la fecha? ¿Qué sistema usted utilizó? Gracias, doctora, por su pregunta. Bueno, el sistema que usé normalmente es para delimitar el tiempo, ¿no? ¿En qué periodo se estaba realizando esto? Es por ello que uso o aclaro en la parte final el tema del año, ¿no? Nosotros en la Universidad del Centro, a nivel de pregrado, posgrado, utilizamos la norma APA y estamos utilizando la 7ª edición, en la cual no debe figurar el año en los objetivos y en las hipótesis, solamente debe figurar en el problema. A ver, la tercera pregunta nos dice, entonces usted tiene que aplicar, ¿no?, la norma APA, 7ª edición. A ver, acá en su tesis, en la página 21, a ver si usted, en la página 21, por favor. En el marco teórico, en el capítulo 2, en el marco teórico, antecedentes del estudio del problema 2.1. Sí, doctora, ya lo ubiqué, lo que usted hace mención. Ya, ahí, sí, 2.1, antecedentes del estudio del problema. Entonces, sí. acá, señorita, también tiene que, al utilizar la norma APA, 7ª edición, acá usted está empleando espacio y medio. Ya, tiene que ser a doble espacio. Luego, acá en las citas, ¿qué tipo de citas ha utilizado? Ya, como usted bien cierto dice, ¿no? Se ha hecho un espacio de 1.5 y el tema está basado en la norma APA.
Otra cita, no le entiendo bien la pregunta, doctora. Usted está citando acá al autor, nos dice Rodríguez, 2016, encerrado entre paréntesis, ¿no? Ya, acá lo que yo le voy a pedir que tiene que corregir porque falta la inicial del nombre. La inicial del nombre. Y le estaba preguntando qué tipo de citas ha empleado para hacer el marco teórico. No se la escucha, señorita Magali. Perdón, doctora. Respecto a su consulta, efectivamente, ¿no? Se ha hecho las citas en función al APA, lo que te piden, ¿no? El tema del autor, el tema del año, del año que ha publicado, el título de su investigación, las páginas. ¿Dónde está la página? En este caso, en la investigación que usted dice en el 2.1, bueno, es una revista, doctora, y específicamente no estoy citando a una página, ¿no? Sino estoy haciendo una síntesis de cuál fue en sí el fin de su investigación. Pero según las normas APA, ahí también usted tiene que ver qué páginas ha tomado en cuenta. Claro, por ejemplo, si usted se da cuenta, en el libro de Sampieri, para lo que es metodología de Roberto Hernández Sampieri, ahí sí cito lo que es la página, ¿no? De dónde estoy haciendo la extracción. Igual para los conceptos y las definiciones, ¿no? Ahí sí estoy detallando, haciendo énfasis de qué página le estoy extrayendo. ¿En qué página está? En el tema de, por ejemplo, de definir de protección personal, según el Decreto Supremo 024, lo encontramos en la página 30, ¿no? Y en el artículo, desde el artículo 81 hasta el artículo 94. He sido más, he colocado, se podría decir, exactamente dónde lo ubico, ¿no? Un ratito. ¿En la página 30 me dice? Sí, lo que son definiciones y términos respecto a EPP. Acá estoy viendo diseño de investigación. En la página 30 me dice. En el informe de Diseño de tesis. investigación, diseño de investigación. Respecto al diseño de investigación, sí, todo, pero esto de las tipos de citas se aplica solamente. Acá usted tiene que colocar solamente qué diseño va a emplear. Ahora, esta cita debe estar pues en el marco teórico. Y en el marco teórico, como le digo, ahí tiene que poner qué páginas. ¿Bien? Entonces acá ya solamente usted pone, ¿no?, qué diseño va a utilizar. Bien, luego también, a ver un rato. ¿Y qué tipos de citas hay? Según la 7ª edición del estilo APA. Entonces, usted tiene que acá por colocar, ¿no?, según hay 2 tipos de citas. Las citas cortas y las citas largas o en bloque. Y también se les dijo, no hay una diferencia. En las citas cortas es cuando es menos de 40 palabras y las citas largas cuando es más, ¿no? Y cada uno de ellos tiene la forma, cómo citarlo. Y al final tiene que ir, pues, ¿no?, la página. Luego, con respecto... usted habla
¿no?, de esta compañía contratista minera, Meléndez EIRL, ¿no? Es ahí donde usted hizo su trabajo de investigación, ¿no? Sí, doctora, efectivamente. Allá. ¿Qué tipo de muestra ha empleado usted? ¿Cuáles son los tipos de muestra? En este caso hay tipos de muestra, ¿no? La que yo opté es la dirigida, la no probabilística, porque la organización solo tiene 25 colaboradores. Entonces, normalmente a veces usted dice, no, las muestras pueden ser, se hacen a través de un cálculo, ¿no? Pero cuando en este caso la población es mayor, pero a mi criterio y por decisión, de manera deliberada, bueno, en este caso dirigida, le he considerado el total de mis colaboradores, ¿no? Que son 25. Y entonces, ¿y por qué yo entiendo que usted tiene acceso a como les digo siempre, ¿no? Usted tiene acceso a la información, ¿no? Entonces, a la recolección de datos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿usted por qué, si su tipo de muestra es no probabilística, entonces, ¿por qué usted como título pone, pues, no, ahí la compañía minera Uchuchacua? ¿Por qué no puso de frente la empresa contratista Meléndez EIRL? Claro, doctora. Respecto a eso, como le vuelvo a repetir, hay, ¿no?, muestreo aleatorio simple, estratificado, sistemático, por conglomeraciones, pero como le vuelvo a repetir, la que yo opté es el tema de basarme netamente en eso. Claro que es parte de toda la unidad Uchuchacua, es una parte, y lo determino como, perdón, no lo encuentro ahorita, mi ayuda. Es mi muestra indicada y dirigida, o sea, es por mi criterio, ¿no, doctora? No he aplicado ninguna fórmula para poder calcular el total de mi muestra que voy a aplicar el instrumento, ¿no? La encuesta, el cuestionario. Bien, Es dirigido. ya, bien, solamente podría decirle que al usted decir que no es probabilístico, entonces usted no puede generalizar, ¿no? Para la empresa, para Uchuchacua. Claro, eso será pues en esa empresa que usted dice, ¿no? Que consta de 25 trabajadores, ya más o menos dio referencia, ¿no? El rango de edad y el nivel de instrucción con lo cual cuentan los trabajadores. Bueno, eso sería todo, maestro José Hilario. Gracias, doctora. Muy bien, muchas gracias por las preguntas a la doctora Vilma Aire. Bien, señorita Magali Mancha, usted en la exposición habló acerca de los riesgos, ¿no?, y el uso de los equipos de protección personal. ¿Podría decirme qué son riesgos mecánicos y riesgos físicos y con algunos ejemplos? Doctor Rosín, gracias por la interrogante. Si bien es cierto, los riesgos, como mencionamos en la presentación, es lo que encontramos dentro donde nosotros ejecutamos nuestra actividad, ¿no? Y usted mencionó, hay riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, disergonómicos, mecánicos, también como usted hace mención. Cuando hablamos de riesgos físicos, ahí estamos involucrando todo lo que tenga que ver con ruido, vibración, temperatura, con los riesgos, en este caso mecánicos, netamente equipos, vehículos livianos, todo lo que vaya a ser tal vez equipo, por ejemplo, ¿no? En mi actividad, en la empresa donde yo estaba, donde laboraba, usábamos el grupo electrógeno, usábamos el roto martillo para demoler concretos. Todos esos equipos, herramientas manuales, vienen a formar parte de los riesgos mecánicos, ¿no?
y en este caso riesgos químicos, todo lo relacionado con material particulado, polvo, gases, que es con mayor frecuencia en la unidad minera, ¿no? Ok. Habló también usted sobre la capacitaciones que en realidad son importantes para todos estos casos, ¿cierto? Eh, con qué frecuencia hacen las capacitaciones? Y en realidad, ¿no? ¿Quién hace estas capacitaciones? Porque usted está hablando de la empresa Melendres, creo, y de la unidad Uchuchacua, ¿no? ¿Es el Departamento de Seguridad de Uchuchacua o la empresa Melendres? Bien, doctora. Sí, las capacitaciones, en este caso, como propia organización de Melendres, las ejecutaba yo como responsable del área de seguridad, pero ¿en base a qué? En base a un programa, ¿no? Y el programa se realiza de manera mensual según a la necesidad del puesto de trabajador, en este caso alineado al anexo 6 del Decreto Supremo 024, y no solo eso, ¿no? Estos temas que se iban programando para las 3 guardias tenían que ser aprobados y validados no solo por residencia, sino por nuestro miembro de comité. Para ello, el titular minero también brinda capacitaciones, pero en este caso, el titular minero se respalda con la empresa, en este caso ISEM, que es un centro de formación, y ellos también dan capacitaciones, sean específicas, generales, en función al puesto de trabajo. Entonces, es mediante estas dos formas que nosotros hacemos o brindamos las capacitaciones para el personal. Muy bien, ya. Cuando usted habla de la prueba de hipótesis, usted mencionó que ha trabajado con un nivel de significancia de 5% o 0,05. ¿Qué significa ese nivel de significancia? El nivel de significancia nos da cuál es realmente la efectividad, ¿no? O se podría decir a qué porcentaje de certeza se va a llegar con esta investigación, O sea, ¿no? estamos hablando de probabilidad, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? ¿No? Claro, doctor. Ya, ¿pero qué probabilidad de qué? 5%, dice, ¿no? ¿Y por qué no trabajó de repente con 3%, así? Bueno, trabajé con el 5% porque según la literatura hace mención, ¿no? De que es recomendable trabajar al 5% para este tipo de estudios, ¿no? Si fueran estudios tal vez de medicina, tendrían que ser, en este caso, el nivel de significancia mucho menor, ¿no? Y bueno, no creo, es dependiendo, ¿no? Al porcentaje de asertividad que va a tener esta investigación, ¿no? Para lo que te propongas. En este caso, que pasa a los 90%, ¿no? O sea, A claro, eso lo la probabilidad de un 5% significa pero una probabilidad de rechazo, la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera, ¿cierto? Muy bien, son términos estadísticos que es necesario manejarlos a la hora de hacer nuestras pruebas de hipótesis y todo eso. Muy bien, eso sería todo por mi parte y muchas gracias por las respuestas y por la exposición. Bien, a los señores jurados vamos a pasar a la sala de deliberación y usted, señorita, se queda en esta sala. Dentro de un momento vamos a volver para ir a dar la deliberación del caso, ¿ya? Muchas gracias. Ya, colegas, pasamos a la sala de deliberación. Gracias, doctor. Estaré atenta. Muy bien, señorita Magali Mancha Mulato, me complace anunciar que el resultado que ha calificado el miembro jurado calificador respecto a la tesis que usted expuso ha sido aprobada con el calificativo de bueno.